Buenas a todos. Me complace saludarlos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. En la clase de hoy abordaremos un aspecto esencial para comprender cómo se construye el conocimiento en la investigación educativa, las funciones descriptivas y explicativas de la actividad científica. Analizaremos cómo en el proceso investigativo la descripción permite identificar y caracterizar los fenómenos educativos, tal como se manifiestan en la realidad del aula, mientras que la explicación busca comprender las causas, relaciones y factores que influyen en dichos fenómenos. Reflexionaremos sobre la importancia de ambas funciones dentro de la investigación en educación, especialmente en el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta sección nos permitirá reconocer que describir la realidad educativa es el primer paso para comprenderla y a partir de ello generar interpretaciones más profundas que contribuyan al desarrollo del conocimiento pedagógico y a la mejora de la práctica educativa. En esta sección nos proponemos un objetivo clave para fortalecer su formación investigativa: diferenciar las funciones descriptivas y explicativas en la investigación educativa. Comprender esta distinción es fundamental, ya que toda investigación científica cumple diversas funciones. Algunas se orientan a caracterizar y detallar los fenómenos tal como se presentan en la realidad, mientras que otras buscan analizar sus causas, relaciones y fundamentos teóricos. Reconocer cuándo estamos describiendo una situación educativa y cuándo estamos explicándola nos permite formular problemas con mayor precisión, diseñar estudios más coherentes y argumentar con mayor rigor en el campo de la enseñanza. Para iniciar nuestra reflexión, les planteo la siguiente pregunta motivadora. Si dos docentes observan que sus estudiantes presentan bajo rendimiento en matemáticas, ¿están haciendo ciencia cuando únicamente describen la situación o cuando intentan explicar por qué ocurre? ¿Dónde radica la diferencia? Esta interrogante nos invita a pensar que en investigación educativa no basta con señalar qué sucede en el aula, es necesario distinguir entre la función descriptiva que caracteriza el fenómeno y la función explicativa, que busca comprender sus causas y relaciones. A partir de esta pregunta, analizaremos cómo cada función cumple un papel específico dentro del proceso científico. La actividad científica no se limita únicamente a acumular información, sino que cumple diversas funciones orientadas a producir conocimiento válido, sistemático y fundamentado. En el proceso investigativo, cada función aporta un nivel distinto de comprensión de la realidad. En esta clase abordaremos dos funciones fundamentales: la descripción, que consiste en caracterizar, observar y detallar los fenómenos tal como se presentan, por ejemplo, identificar niveles de rendimiento, conductas o contextos educativos, y la explicación, que va más allá de los datos observables, para analizar causas, relaciones y fundamentos teóricos que permiten comprender por qué ocurre determinado fenómeno. Ambas funciones son esenciales en la investigación educativa, ya que primero necesitamos conocer y delimitar el problema y luego interpretarlo y fundamentarlo científicamente para generar conocimiento significativo. La función descriptiva en la investigación científica se orienta a caracterizar la realidad tal como se presenta. Consiste en observar fenómenos de manera sistemática, identificar sus características principales, registrar hechos relevantes y clasificar la información obtenida. A través de este proceso, el investigador logra precisar cómo es una determinada situación o contexto, sin emitir todavía juicios causales ni interpretaciones profundas. Esta función responde principalmente a preguntas como: ¿qué ocurre? ¿Cómo es el fenómeno? ¿Cuáles son sus características? En el ámbito educativo, por ejemplo, permite detallar el nivel de rendimiento de los estudiantes, las estrategias didácticas utilizadas o las condiciones del aula. Constituye así el primer nivel de aproximación científica a un problema de investigación. La descripción, como función de la actividad científica, se caracteriza por centrarse en los hechos observables y verificables de la realidad. Su propósito principal es mostrar cómo se manifiesta un fenómeno, sin profundizar todavía en las causas que lo originan. Por ello, no busca explicaciones profundas, sino ofrecer una representación clara y ordenada de la situación estudiada.
Asimismo, organiza los datos de manera sistemática, utilizando diversos recursos como estadísticas, tablas, categorías analíticas o narraciones estructuradas según el enfoque metodológico adoptado. En el campo de la investigación educativa, la descripción cumple un papel fundamental, ya que permite conocer con precisión la realidad del aula, sus dinámicas, dificultades y características, antes de proponer cualquier intervención o plantear explicaciones más complejas. Para comprender mejor la función descriptiva, observamos el siguiente ejemplo aplicado al contexto del aula. El 65% de los estudiantes de octavo grado presenta dificultades en la resolución de problemas con fracciones y la mayoría comete errores en la simplificación y en la interpretación del enunciado. En este caso, el investigador se limita a presentar datos concretos y observables que caracterizan la situación académica del grupo. Aquí únicamente se describe lo que está ocurriendo, sin profundizar en las causas que originan esas dificultades. Es decir, se delimita el fenómeno, pero aún no se ofrece una explicación sobre por qué sucede. Por otro lado, la función explicativa en la actividad científica va más allá de la simple observación de los hechos. Su propósito es comprender el fenómeno en profundidad, identificando las causas que lo originan y estableciendo las relaciones entre las variables que intervienen. Mientras la descripción nos dice cómo es la realidad, la explicación intenta revelar por qué esa realidad se presenta de determinada manera. En este sentido, la explicación busca analizar los factores que producen un fenómeno y cómo estos se vinculan entre sí, dentro de un marco teórico. Responde a preguntas como ¿por qué ocurre? ¿Qué factores lo producen? ¿Cómo se relacionan las variables? En la investigación educativa, esta función permite interpretar situaciones del aula no solo como datos aislados, sino como resultados de múltiples condiciones pedagógicas, cognitivas y contextuales interrelacionadas. La explicación como función científica se caracteriza por ir más allá de los datos observables y descriptivos. No se limita a presentar información, sino que la analiza e interpreta, estableciendo vínculos entre los distintos elementos que intervienen en el fenómeno estudiado. En este proceso, vincula variables y examina cómo interactúan entre sí dentro de un contexto determinado. Además, la explicación se apoya en teorías que ofrecen un marco conceptual para comprender la realidad y a partir de ella formular hipótesis que pueden ser contrastadas empíricamente. Su propósito es establecer relaciones significativas o incluso de causalidad entre los factores implicados. Por ello, es propio de estudios correlacionales explicativos en los cuales el interés central no es solo describir una situación educativa, sino comprender las razones que la producen y las dinámicas que la sostienen. Continuando con el ejemplo anterior, recordemos que se había identificado que el 65% de los estudiantes de octavo grado presenta dificultades en la resolución de problemas con fracciones, especialmente en la simplificación y en la interpretación del enunciado. Hasta ese momento nos encontrábamos en el nivel descriptivo, pues únicamente se detallaba la situación observada. Sin embargo, cuando se plantea que estas dificultades se deben a una enseñanza centrada en procedimientos mecánicos, sin apoyo en representaciones gráficas ni en la resolución contextualizada de problemas, estamos dando un paso a la función explicativa. En este caso, ya no solo se describe el fenómeno, sino que se propone una causa, se interpreta la información y se intenta comprender por qué ocurre la situación identificada. En el proceso de producción del conocimiento científico, la descripción y la explicación representan niveles distintos pero complementarios de comprensión. La descripción constituye el nivel inicial del conocimiento, ya que permite acercarnos al fenómeno mediante la observación y el registro sistemático de los hechos. La explicación, en cambio, corresponde a un nivel más profundo, pues busca interpretar la información obtenida y comprender las razones que sustentan el fenómeno estudiado. La descripción responde a la pregunta ¿qué ocurre? Se centra en registrar hechos y organizar datos de manera ordenada y objetiva. La explicación, por su parte, responde a la pregunta ¿por qué ocurre? Analiza causas y establece relaciones entre variables.
Ambas funciones no se excluyen, sino que se articulan. Primero se conoce la realidad tal como es, y luego se profundiza en su comprensión mediante el análisis explicativo. Como parte del proceso formativo de esta clase, deberán elaborar un producto escrito que evidencie la comprensión de las funciones descriptiva y explicativa en la investigación educativa. La actividad consiste en redactar un ejemplo aplicado al aula de matemáticas en dos versiones. Primero, presentarán la situación desde un enfoque descriptivo, limitándose a observar y caracterizar el fenómeno. Luego, desarrollarán el mismo caso desde un enfoque explicativo, proponiendo posibles causas y relaciones entre variables que permitan comprender por qué ocurren. Es fundamental que en su redacción se pueda identificar claramente la diferencia entre ambos enfoques, por lo que deberán subrayar explícitamente los elementos que marcan el paso a la descripción a la explicación. Esta actividad les permitirá ejercitar el tránsito del nivel inicial del conocimiento al nivel más profundo del análisis científico. Les invito a revisar detenidamente las orientaciones completas y los criterios de evaluación en el campus virtual, donde encontrarán las indicaciones detalladas para la entrega del producto de esta evaluación. A continuación se presenta un ejemplo modelo que orienta la elaboración de la actividad solicitada. En la versión descriptiva se plantea el 70% de los estudiantes muestra baja participación durante la resolución de problemas algebraicos. En este caso, únicamente se registra un hecho observable y cuantificable dentro del aula. No se formulan interpretaciones ni se proponen causas. Simplemente se caracteriza la situación tal como se manifiesta. En la versión explicativa se señala la baja participación, se relaciona con la falta de estrategias didácticas activas y con el temor al error generado por prácticas evaluativas punitivas. Aquí ya no solo se describe el fenómeno, sino que se establecen posibles relaciones causales entre variables, estrategias didácticas y prácticas evaluativas, y la conducta observada. Se interpreta la situación y se propone una explicación fundamentada. Este modelo evidencia con claridad el paso de la descripción a la explicación, mostrando cómo ambas funciones se complementan en el análisis científico de la realidad educativa. En conclusión, la descripción permite conocer la realidad tal como se presenta, ofreciendo en primer acercamiento sistemático a los hechos observables. La explicación, por su parte, posibilita comprender esa realidad al analizar sus causas y relaciones internas. Ambas funciones son fundamentales en la actividad científica ya que no se oponen, sino que se complementan en la construcción del conocimiento. En el ámbito de la investigación educativa, constituyen etapas articuladas del proceso investigativo. Primero, se caracteriza el fenómeno y luego se profundiza en su interpretación para lograr una comprensión más rigurosa y fundamentada. Para cerrar la sección de hoy, les invito a reflexionar sobre lo siguiente. Si ya hemos aprendido a describir y explicar los fenómenos educativos que siguen el proceso científico, en nuestra próxima clase avanzaremos hacia una función aún más desafiante, analizar cómo la investigación no solo comprende la realidad, sino que puede anticipar resultados o incluso transformarla. Piensen en una situación de su propia práctica docente que no solo requiere ser descrita o explicada, sino mejorada. ¿Qué necesitarían investigar para lograr un cambio real en el aprendizaje de sus estudiantes? Con esta inquietud abriremos nuestro próximo encuentro. Hasta una próxima clase de metodología de la investigación.